Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Muy bien, primer domingo del 2025 y la fidelidad del Señor sigue en pie. Hoy presentamos Proyecto de Vida 2025 ante el Señor. Cuando la crisis es provocada por algo externo, lo primero que toca es la mente. Y esa crisis tiene un portón abierto muy grande, y es ¿cuál? No entender el por qué y el para qué de lo que estoy viviendo. Cuando uno no entiende, eso causa herida en el corazón. Por eso lo primero que Dios quiere entregar a sus hijos, lo primero que Él nos da antes de solucionar el problema es entendimiento. Y cuando tú y yo entendemos, viene esa segunda parte, que es restauración. Sana el corazón, sana las heridas. Cuando tú entiendes, empieza a sanarse el corazón. Cuando tú dices, claro, tenía que ser, fue por esto, fue por aquello, aceptas tu responsabilidad o te das cuenta que la responsabilidad es de otro, pero lo entiendes. Eso restaura, sana, libera. Cuando el entendimiento me restaura, salgo del estancamiento, porque consecuencia número 1 de un corazón herido es estancamiento. El ser humano se estanca en todas las áreas de su proyecto de vida. Entonces, cuando entiendo, me restauro y empiezo a crecer. La sanidad interior trae crecimiento. Sales de ese hueco en el que nos hemos metido y que muchas veces ni sabemos y no aceptamos que estamos allí. Y cuando empiezo a crecer y a avanzar y a progresar, entonces comprendo qué es la bendición. ¿Qué es ser bendito? Que va más allá de tener los bolsillos llenos de dinero, de tener las personas que queremos. De por sí Pablo declaró que era bendito. ¿En dónde? En un calabozo. Nada tenía que ver con lo externo. Una persona que no ha entendido, ni ha sido restaurada, ni ha podido crecer espiritualmente, para él la bendición tiene que ver solo con lo externo. Que haya esto, o que esté tal persona, o que suceda aquello. Una persona que ha entendido, es restaurada y empieza a avanzar, sabe que es bendita. Y cuando tú eres bendito, te afirmas en la fe, ¿sí? Y cuando te afirmas en la fe, cuando tú dices, Dios existe y está conmigo, no lo merezco, pero está a mi favor, te rindes. Es cuando uno dice, aquí no hay nada más que hacer. Y cuando uno se rinde, es cuando viene la revelación de la verdad. Es cuando Él le dice, mira, es por acá, ¿verdad? Y cuando tú ya empiezas a conocer esa verdad que nos hizo libres, pues es cuando aparece ese precioso tiempo que no es el año, no, es un tiempo, eso es siempre, siempre, siempre estamos entendiendo, siempre estamos siendo restaurados, creciendo, viendo la bendición de Dios, afirmándonos, rindiéndonos, conociendo más revelación de la verdad para que entre el tiempo en el que empezamos a movernos. Tiempo de fe. Es el tiempo de la fe. Porque sin fe es imposible. Por eso, hoy, primer domingo del 2025, 5 de enero del 2025, vamos a trabajar el tema de la fe.
Título de la enseñanza de hoy: el poder de la fe. El poder de la fe. Acompáñeme por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 33 y 34. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Cuando tú te metes con el capítulo 11 de Hebreos con seriedad, con calidad de tiempo, ahí en esos 40 versículos que tiene el capítulo 11 de Hebreos, vamos a encontrar los tesoros de la fe. De por sí, toda la palabra de Dios, su esencia es la fe. Pero ese capítulo 11 es la pureza, la riqueza de la fe. Este capítulo habla todo lo referente respecto al don y al fruto de lo primordial para todo hijo de Dios, y es la fe. Lo primero que tenemos que comprender y aprender o afirmar es que la fe es un don, pero también es fruto. El don de la fe, el fruto espiritual de la fe. Entonces la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. La fe es algo que Dios nos da. ¿Y cuándo se convierte en fruto? Cuando, conscientes de haberlo recibido, actuamos en fe. Ahí es el fruto. Don es, yo personalmente la llamé en algún momento, la fe para mí es la cédula de ciudadanía de un hijo de Dios. Cuando vayamos a entrar al reino de Dios, es una comparación que hago, nos van a decir, identifíquese. Y nuestra cédula de identidad es la fe. Entonces, al reino de Dios no se entra cuando lleguemos allá. Al reino de Dios se entra cuando lo creamos acá. Identifíquese. Su cédula de ciudadanía es la fe. ¿Sí? Hay algo escabroso por allá en 2 de Tesalonicenses 2:3, creo. Dice, no es de todos la fe. No es de todos la fe. ¿Por qué? Porque una cosa son las creencias y otra cosa la fe. Esto es algo personal, cuidado. Hay dos clases de fe. La fe transmitida, que son las creencias. Soy católico y a mí no me molesten. Soy evangélico y a mí no me digan nada. Eso es transmitido. Y la otra es la fe adquirida, recibida, que esa es la que vale, la que viene en una relación personal con Dios. Entonces vamos entendiendo, ¿sí? La primera pregunta que usted y yo nos debemos hacer es, ¿qué clase de fe tengo yo? ¿Qué clase de fe tengo yo? Quiero recordarle que en el libro del Éxodo, cuando el Señor habla los mandamientos, dice, no harás imagen ni semejanza, ni de lo que hay en los cielos, ni en la tierra, nada. O sea, no me imagine cómo soy yo. La fe nada tiene que ver con imaginaciones. La fe nada tiene que ver con visualizaciones. La fe nada tiene que ver con ilusiones.
La fe nada tiene que ver con proyecciones. La fe es real. La fe es algo real. Por eso dijo, no es de todos la fe. Es un regalo de Dios. Y es el primer regalo que Dios le da a sus hijos, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿cuál es? En el tema de la fe. ¿Quién es el creador de la fe? ¿Quién es? ¿A quién se le ocurrió? Oiga, vamos a crear la fe. Vamos a hacer la fe. Como alguien dice, oiga, vamos a hacer empanadas para vender, para volvernos ricos. ¿Quién es el creador de la fe? Y la palabra es la que nos tiene que responder siempre. Y lo encontramos en Hebreos 12:2. Miremoslo. Puestos, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a mirar solo hasta ahí. Puestos los ojos. Entonces, ¿qué significa poner los ojos en Jesús? Ser conscientes que Él es el creador de la fe y el que nos enseña cómo ejercitar la fe. Consumador es el que dice, bueno, esto es fe y les voy a mostrar cómo se vive por fe. Él es el autor y consumador de la fe. Y ahí está el gran ejemplo. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ahí está la fe. Él está frente a la cruz, al vituperio, al dolor, al sufrimiento. Él no está mirando la cruz. La fe que Él creó, la fe que es Él, que está en Él y que Él nos imparte, lo pone ¿qué? A mirar ¿qué? El cual por el gozo puesto delante de Él, mientras Él sufría, cargaba la cruz y mientras experimentaba lo que experimentó, Él estaba vivenciando algo que la fe le llevó a vivir. ¿Cuál? Menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios porque creyó. Se lo voy a aterrizar. Que te dé una cachetada y tú lo llames bendición. Que te insulten y tú digas gracias. Que te desprecien, que nos desprecien, que nos hagan a un lado, que nos fallen, que nos hagan daño, que nos vendan, que nos sean infieles, todo lo que sea, pero usted no se queda mirando eso, sino como Jesús, hay algo que va más allá de la realidad, de lo que vemos, de lo que sentimos. Para eso es la fe. Por eso es lo primordial de un hijo de Dios. Primera pregunta respondida. ¿Quién es el creador de la fe? Jesús. Él es el autor y consumador. A ver, cuidado con esta parte doctrinal. Las personas dicen, Abraham, el padre de la fe. No, Abraham no es el padre de la fe, porque padre es el creador, ¿verdad? Abraham es el padre de los de la fe. Es el primer hombre al que Dios le dio fe. El primer ser humano en la tierra que creyó en Dios se llama Abraham. Sin H, Abraham. Él es el primer hombre. ¿Y cómo recibió Abraham la fe? Que eso también lo vamos a ver. Lo que tú llamas fe, la fe que tú tienes, la fe que tú ejercitas, ¿quién te la dio? Esta primera parte es importante.
Vuelvo a con la comparación, porque todos decimos, no, es que mi papá y mi mamá son católicos, mi papá y mi mamá es esto, mis abuelos eran esto, entonces yo soy esto. No, la fe es la que te lleva a tener una verdadera relación con Dios sin depender de nadie. La fe es la que te permite, sin verlo, sin oírlo, sin sentirlo, sin tocarlo, saber que estás en una comunión, en una intimidad, en un diálogo concreto con Papá Dios. Ahora, si Él es el creador de la fe, la gran pregunta es, ¿cómo Dios me da la fe? ¿Cómo tú recibes fe? Eso lo sabemos todos. ¿Cómo? Romanos 10:17. Miremoslo. ¿Cómo recibimos fe? Ahí está, Romanos 10:17, por favor. ¿Cómo recibo yo la fe que Jesús creó, que Jesús ejercitó y que Él nos impartió? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok. Póngale cuidado al ejercicio que vamos a hacer. Si lo primero que Dios quiere es que tú y yo creamos en Él, ¿qué es lo primero que Él te tiene que dar? Fe. Y si la fe la recibimos por oír la voz de Él, ¿qué es lo primero que Dios te inclina a que tú hagas para que creas en Él y tengas fe? Venir a la palabra. ¿Y qué fue lo que nos enseñó la tradición? Cuidado que hoy se rompe una estructura muy dura. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué es lo que nos enseña la tradición católica, evangélica, musulmana o lo que sea? Sí, una canción, que Dios es hacedor de milagros. Y así lo es. Entonces creemos cuando vemos. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted se cruza, llega usted a un lugar de vacaciones o a un lugar donde nadie lo conoce y se cruza con personas que también son creyentes y todos empezamos a compartir de la fe. Por lo regular, cuando hablamos de la fe, ¿de qué hablamos? Es que Él me hizo, es que Él me sanó, es que Él me... Pues quiero decirte que hace parte de la fe, pero esa no es la esencia de la fe. La fe no es algo que se ve, algo que se tiene. Está ahí, pero ni la ves, ni la tienes. Yo no sé si me hago explicar. La tienes sin tenerla. ¿Aló? ¿Sí o no? La tienes sin tenerla, pero la tienes. Ese es el misterio de la fe. ¿Sí? Entonces, hoy que estamos presentando nuestro proyecto de vida, a usted que se le olvidó, pero usted ya sabe qué es lo que proyecta para este año, yo le sugiero algo. ¿Por qué no colocamos en primer lugar a Dios? Ok, ¿qué significa bajo este orden doctrinal de la palabra poner en primer lugar a Dios? ¿Qué es lo primero que usted necesita? Oír la voz de Dios. Entonces nos enseñaron a buscarlo, a orarle, a hablar con Él, a pedirle, y Él por su misericordia responde. ¿Sí? Entonces, que me sanó de cáncer, misericordia y gracia de Dios. Que salvó a mi hijo de la muerte, misericordia y gracia de Dios. Que me dio el empleo, me devolvieron la pensión, me hicieron eso, misericordia y gracia de Dios. ¿Cuál es el auténtico hijo de Dios? El que sabe y es consciente que tiene fe. Y aquí me toca tocar algo fuertecito, pero lo hago con mucho respeto. Fe en Jesús, en la palabra. Y es aquí donde se armó un tema doctrinal y religioso.
La fe en María, la fe en los santos, la fe en los pastores, en los ángeles, ¿qué más? Lo que acabaron de ver y lo que acabamos de ver en los estados el 31 de diciembre. ¿La fe en qué? En creencias, en agüeros. Yo los practiqué. Y yo no estoy satanizando ni demonizando y que te vas a ir por el infierno porque hiciste eso. Haz lo que quieras. Pero lo más grande que puede tener un ser humano es fe. Y tú tienes aquí la posibilidad de moverte en fe o moverte en creencias. Y te voy a decir algo. Cuidado. Ejercitar las creencias también te dan resultados. ¿O porque cree que alguien está hundido totalmente en sus creencias? ¿O porque cree que el que abrió su negocio ya por primera vez el jueves 2 de enero, lo primero que hizo fue echar su riego en el negocio, colgar la mata sábila, colocar esto? ¿Y por qué? Porque el 2024 lo cerró con las mejores ventas. Entonces, la fe nada tiene que ver con que las cosas salgan como tú y yo queremos. La fe tiene que ver que todo salga como Dios manda. ¿Sí? Y si usted ha leído la Biblia, se da cuenta de que caminando con el Señor, hay tiempos de vacas gordas y tiempos de... Hay personas que en este momento están en vacas gordas. Sí, yo por ahí a personas que están a mi lado les digo, ahorre. Hoy, ¿qué les digo? Así como hay vacas gordas, hay vacas flacas. ¿Por qué José llegó a ser el grande del país más importante del mundo en ese momento? Por la sabiduría. ¿Y cuál fue la sabiduría que le dio a Faraón? Faraón, ¿estás con vacas gordas? Vamos a ahorrar porque vendrán vacas flacas. ¿Sí? Entonces una persona que no tiene fe, no importa, gastemos que Dios provee. Prepárate para una crisis financiera bien dura. Gastemos, eso Dios proveerá. Dios proveerá, no, Dios ya te proveyó. Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dio? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vas a administrar? Y estoy hablando en área financiera, sin caer en michicatería, en tacañería y en avaricia, sino viviendo una vida digna. Entonces, bajo ese orden de ideas, ¿por qué no te pones la tarea de cumplir por lo menos este año? Por lo menos no, que tengas los 11 capítulos que llevamos, que ya son 12 con el de sabiduría. Yo pregunto, si la fe viene por el oír, yo te voy a hablar con sinceridad hoy. Una cosa es oír la palabra que Dios te da a través de un ministro, de un pastor, de un profeta, de un maestro, de un evangelista, de un apóstol, de un misionero, de cualquier persona. Y otra cosa es oír la palabra de Dios. Y para que tú escuches palabra de Dios, la única palabra de Dios pura es la que está escrita aquí. Y la única manera de usted oír la palabra de Dios pura es cuando la leo, cuando la memorizo y cuando oro la palabra de Dios. Y lo más poderoso de todo, que fue la bandera que Dios me dio, cuando cojo un versículo pequeñito o grandecito y lo repito en mi mente como una grabadora. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Usted qué está oyendo? Ok. Y lo que sucede es que como afuera no cambia nada, usted suelta el versículo porque la mente le dice, yo sí sé cómo solucionar, venga y hundámonos
sumerjámonos en este universo de conceptos, de estrategias, de posibilidades, y pueda que lo soluciones, se soluciona, pero nunca vas a saber qué es fe. Y yo le dejo ese regalito ahí, le dejo esa perlita. ¿Sí? No sé si se acuerdan, una de las creencias o agüeros, las personas que decían, esto es de mi época, que si usted hacía durante 7 años seguidos el pesebre, recibía lo que pedían. ¿Se acuerdan o no? Sí. Bueno, a mí me tocó esos. Y testimonios así. Mire, antes de los 7 años recibí mi casa, recibí esto, recibí aquello. Ok. Entonces hay muchas maneras como las tinieblas se mueven para quitar tus ojos de Jesús, de la palabra. ¿Cómo? Dándote lo que necesitas. ¿Tú quieres conocer una persona que no tiene fe, sino creencias? Cuando se le soluciona el problema, nunca más palabra. Le sanó la enfermedad, gracias Señor. O como en la época cuando era niño, a mí me llevaba mi mamá al cementerio a orarle a las benditas almas del purgatorio los últimos viernes de cada mes, ¿sí? Y encontraba uno en el cementerio las plaquitas en acción de gracias al santo no sé qué por el milagro recibido. Miles de placas así pegadas. Y ya la gente daba por eso como por cumplido. No, la fe es algo que se debe alimentar y ejercitar a diario. La fe no es de que ya la tengo y ya, no. La fe se nos da para que la ejercitemos. Te voy a dar una perlita. La fe es el maná del ser espiritual. La fe es lo que más alimenta nuestro ser espiritual. Es el alimento primordial del ser espiritual. Entonces, cuando tú y yo entramos en crisis mentales, emocionales, lo que se llama clínicamente depresión y ansiedad, es porque tú en tu mente alimentaste más que la realidad que la fe. Hay 2 maneras de enfrentar la realidad. Pensando solo en ella, ¿cómo soluciono? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y yo pregunto, ¿qué haces tú toda una noche despierto pensando qué hacer? Si así no se soluciona nada. Duerma por lo menos. Duerma. Va a amanecer descansado. A que te metas un buen tiempo ¿con qué? Con la palabra. Y un buen tiempo es para siempre. Que sea tu consigna. ¿Por qué? Porque su hombre interior sabe el poder de la fe. Por eso te coloca argumentos, por eso te coloca excusas, por eso te coloca pretextos. ¿Y cuál es el arma letal contra la fe? Las creencias. No, yo sé, yo creo, Si ve, mire, ya se dio, ok, se solucionó. Pero no tienes fe. No tienes fe. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo es que viene la fe? Por el oír la palabra de Dios dentro de ti. Dentro de ti. Sí, yo siempre he hecho esta pregunta, pero es necesario con la enseñanza hoy de hacerla. ¿Cuántos oídos tiene el ser humano? No estoy preguntando cuántas orejas. Orejas tenemos 2, pero oídos, ¿cuántos? 1. El oído externo con el que usted me está escuchando y el oído interno con el que usted está pensando. ¿Cuál es el oído que produce fe? ¿El externo? Sí, en un grado mínimo. ¿Cuál es el oído que produce de qué manera fe? El interno. ¿Usted no se ha dado cuenta que nosotros decimos, sí, Señor, yo te creo? Y por ahí una voz por dentro, ¿será?
perdió. Perdió. Porque tu ser interior no está conectado con tu ser pleno. Tú con la boca dices algo, con la mente piensas otra cosa y con tus hechos hacemos otra. Pensamos, deseamos y hacemos todo lo contrario. Por eso Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno. No es que andáramos todos ahí cogiditos, no, uno. Mi espíritu, mi mente y mis acciones. Y eso lo logra la fe. La palabra es la que me hace uno dentro de mí. La palabra es la que le da coherencia a lo que yo pienso y deseo con lo que yo hablo y lo que yo hago. Ay, hay que llenarnos de palabra. Pero yo sé que alguien está diciendo, pero pastor, yo ya tengo los 11 capítulos y yo los leo y yo los oro, pero no pasa nada. Pues esto, como lo vamos a ver este año, el tiempo de la fe, quiero decirte que lo que Dios prueba es la fe. Dios no te está probando a ti. Estaríamos destruidos. Lo que Dios prueba es la fe. Toda palabra que tú sueltas será probada. Voy a hacer este negocio. Pruébenlo. Entonces lo primero que le va a venir es los primeros 6 meses, ningún resultado. Renuncio. Esas son las personas que viven probando y probando y probando y probando y probando y nunca logran nada. Lo más grande que da la fe, que es determinación. Mira, cuando Dios da algo, lo primero que aparece ante lo que Dios nos da es oposición, resistencia. Si lo que tú recibiste viene de Dios, va a haber oposición. Si tu matrimonio fue dado por Dios, viene oposición, resistencia, lucha, conflicto, aflicción. Y nosotros queremos solucionar lo de afuera sin darnos cuenta del conflicto que tenemos adentro. Y ese conflicto lo resuelve la fe. ¿Sí? Entonces, vamos a concluir esta parte tan importante. ¿Cómo recibo y crezco en fe? Oyendo palabra. Aquí, mucha palabra, sin interpretarla. Esta parte es clave. Una cosa es coger unos versículos y empezar ¿a qué? A interpretarlos. Y aquí dice, aquí la raíz griega y la raíz hebrea. No, escoger la lechecita pura, colocarla aquí y ella misma actúa. La palabra no necesita ayuda. ¿Sí? Eso lo encontramos en 1 de Pedro 2:3. Desde el 1, Dianita, gracias. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, 2:2, desead como niños recién nacidos la palabra de Dios no adulterada. ¿Qué es la leche espiritual? La palabra de Dios no adulterada. ¿Cuál es la palabra de Dios no adulterada? Un versículo. Pastor, muéstreme la palabra de Dios no adulterada. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso no es adulterado. El Señor es mi pastor, no me faltará porque es que Él es poderoso, porque Él es maravilloso. ¿Ya la adulteraste? ¿Ya le metiste lo tuyo? ¿Ya la mezcolaste? Porque es que yo sé que sí, usted sabe de todo, pero la palabra no necesita de su ayuda. Cuidado, esta parte cuesta entenderlo. La palabra no necesita de tu ayuda. Es usted el que necesita la ayuda de la palabra de Dios. Déjela pura. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando deseamos, cuando tomamos, cuando permanecemos en esa palabra? Crecemos para
salvación. Entonces, ¿quién es el creador de la fe? Jesús. ¿Cómo nos da Jesús esa fe? A través de la palabra, leyéndola. ¿Sí? Póngase la tarea de leer este año toda la Biblia. Sí, yo veo en muchas congregaciones que los pastores son muy juiciosos y le arman su devocional. Hoy léase Marcos 1, Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque para mí eso es mandato de hombre. Tendrás que comer algunas algarrobas para que usted algún día por convicción diga: necesito la palabra de Dios. Qué lindo es que usted venga aquí, no porque te lo diga un pastor, ni te lo diga ningún hombre, ni nadie, sino porque a ti te nace. Es más, permítame confrontarle en el amor de Dios. Confrontarle, no exhortarle. Confrontarle con amor. Si tú no tienes hambre por esta palabra, pregúntale a papá Dios: ¿qué está pasando? Porque lo primero que Dios quiere darte, ¿qué es? Palabra, no solucionarte tus problemas. ¿Cómo así? Dios no soluciona problemas. Dios te da la fe para que tú los soluciones. Oh, pero ¿cómo? Si es que tiene cáncer. Ok, la fe es lo sobrenatural obrando en lo natural. Una sola palabra que salga de una verdadera fe te sana y sana al otro. Una sola palabra. Pero no hay fe. Hay creencias, hay tradiciones. Entonces, ¿por qué no respondemos con sinceridad? Eso que llamo fe es algo que me transmitieron mis familiares. Son creencias transmitidas generacionalmente. O verdaderamente usted dice: hoy, Señor, esta revolcada que estoy viviendo es porque me estás dando fe. ¿Y dónde está eso? ¿Se acuerdan la graduación de Pedro? Jesús en sus últimos días. Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. ¿Y qué dijo él? Pero es una sola oración la que yo hago. ¿Cuál? Que no te falte la fe. Él no le dijo, o sea, ¿qué le estaba diciendo? La zarandeada hace parte de los que verdaderamente tenemos fe. Entonces usted: ay, Señor, que no me toque, que no me coja, que no... Usted le está diciendo: Señor, yo nada quiero. No, nada quiero de tu fe. No quiero tu fe. Yo no sé si usted está comprendiendo ya por dónde es que va el tema de fe. Porque la mentira de Satanás le hizo creer a la gente que la fe es para obtener lo que yo quiero. No. La fe es para caminar en un mundo el cual le fue entregado a Satanás, haciendo la voluntad de Dios nosotros. Eso es fe. Caminar en este mundo obedeciendo la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, insisto, palabra. Que sea tu consigna. Colócate, pídele al Señor que te dé la gracia de leer este año toda la Biblia. Pídele la gracia. ¿Sí? Pídele la gracia. Coge 1, 2, 3 capítulos del Antiguo, 1, 2, 3 capítulos del Nuevo a diario, ¿verdad? Y a final de año se va a dar cuenta que nada pasa afuera. Pero si pudieras ver lo que está sucediendo adentro, los tiempos de Dios son perfectos y en su momento es que Él muestra, ¿sí?, lo que se trabajó. El trabajador, para recibir su salario, ¿sí?, el campesino, el empleado, para recibir su salario primero debe trabajar. Pregúntale al que tiene al lado: ¿qué
¿Qué tanto trabajas tu fe? Entonces quiere que les haga la traducción, 2 puntos. Yanecita, ¿cuántos problemas estás enfrentando ahorita? Ahora sí entendimos. ¿Cómo se ejercita la fe? Con todo eso a lo que le estamos huyendo. Aló. Cuando el Señor está frente a Lucifer allá en el desierto, ¿qué es lo que le dice el Señor? ¿Cómo? Palabra. Palabra. Cuando él se dio cuenta quién era él, cuando lo tuvo al frente le dijo, escrito está. Escrito está. ¿Y dónde tenía la palabra? Él es la palabra. ¿Tú dónde tienes la palabra? ¿Tú dónde tienes la palabra? ¿Sí? En momentos de angustia, ¿sí? Qué lindo cuando uno puede decir, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los con esa sola palabra, su ansiedad y su angustia merma. Y si le mete otros 3 tacos de dinamita bíblica, la explota. Afuera todavía no se soluciona nada. Afuera pueda que empeore todo, pero la fe no te evita el problema. La fe evita que el problema tome gobierno de tu ser. Problemas siempre van a haber. El punto es cuando tú en tu barca permites que las olas se metan en tu barca. La fe es la que no permite que el agua se meta a la barca. Haya la tormenta que haya. ¿Estamos? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, este es el año de palabra. Diga, este es el año que debo meterme con la palabra. ¿Cuántos estamos acá? Diga, este año me meto con la palabra. Dígalo, dígalo, dígalo. Me voy a meter con la palabra. Por lo menos háblelo. Ahora, los que ya lo vienen haciendo, el Señor les responde y le dice, ahora sí entiendes por qué está todo tan revolcado. No la vayas a soltar, ¿eh? No vayas a soltar la palabra, por favor. ¿Sí? Que después de la tormenta y en medio de la tormenta hay paz. Muy bien, sigamos. Vamos a mirar cuál es la utilidad principal de la fe. Utilidad principal de la fe. Veámoslo en Hebreos 11:6. Utilidad principal de la fe. Aquí está. Pero sin fe es, ¿cuál es la primera utilidad? Agradar a Dios. Ve, alguien que pueda traducir esto al lenguaje actual. La fe es la que te lleva a agradar a Dios. Entonces, ¿y eso cómo es? Ok. Cuando tú y yo hemos leído la palabra de Dios, entendemos que lo que le agrada a Dios es obedecer su palabra, ¿cierto? Resulta que esa persona que tanto quieres, tus hijos, tu cónyuge, tu papá, tu mamá, tu jefe, tu amigote, tu amigota, te reofende, te hiere, te maltrata, te deja solo, ¿cierto? La fe, si está en ti, es la que te lleva, primero que todo, a perdonar, a amar, a bendecir, a orar y hacerle el bien a esa persona. Entonces la fe es la que te dice, cuando te insultan, bendice. La fe es la que cuando te roban de frente, la que te lleva a decir, te siembro. Y yo sé que todos tenemos áreas débiles. Ahorita lo vamos a ver. Si tú y yo no fuéramos débiles, la fe no fuera necesaria. Utilidad número 1 de la fe, me lleva a agradar a Dios. Entonces la fe es la que te dice, necesitas perdonar.
Y la carne y el recuerdo que dice no. La fe te dice sí. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza la fe para decirte, cállate. Ya no te preocupes por eso. En estos días a una persona se le desapareció un dinero. Y trató de entrar en qué crisis y bendito Dios, el Espíritu Santo habla a mi vida y me dice, dile a esa persona que siembre. Sin duda le dije, oye, mira, que dice el Espíritu Santo que siembres. Eso fue de insofacto que esa persona le cambió el rostro y dijo, perdóname, Señor, sí, siembro. Y ya, les presentó la fe. ¿Cuánta gente se murió de un cáncer, de una enfermedad rara por no perdonar, por no olvidar, por no renunciar, por no soltar? Por no soltar. La fe es la que te lleva a darlo todo. El Evangelio del Reino. Si te piden la camisa, dale la chaqueta también. Si te piden que carguen una milla, carga 2. Ahí nos está dando el principio más grande de ¿qué? De fe. Entonces ahora sí podemos estar midiendo porque es tiempo de fe, porque ya conocemos la verdad. Ahora necesitamos creerla verdaderamente para empezar a vivirla. ¿Sí? Mira, gloria a Dios por la fe que nos ha dado para confesar y hablar y declarar lo que hemos declarado y ha sucedido. Pero nos está llevando a las ligas mayores de la fe. Las ligas mayores de la fe. Pablo alguna vez, yo pregunto, los doctores de la palabra, ¿Pablo fue libre de la cárcel? ¿Salió alguna vez de la cárcel? No. ¿Y qué dejó escrito? Soy libre. La fe es la que te enseña a aceptar y amar lo que nunca va a cambiar, sobre todo en otros. Porque lo que más uno quiere y para lo que más uno utiliza la fe es ¿para qué? Para que cambie el otro. Y la fe es para que acepte el otro, aunque nunca cambie. Esa es la fe. Sin que te hagas daño, porque tú no eres Jesús. Por eso la fe también te lleva a tomar decisiones que radicales. Hasta aquí. Y sueltas, te alejas, te vas. Ya sea una relación de pareja, padres, hijos, hijos, padres, hermanos, empresarial, financiera. Hay gente que se está enfermando en empresas, trabajando. Y hace tiempo el Señor te dijo, suelta eso que yo te voy a sostener. ¿Pero de qué vamos a vivir? Suéltalo que yo te voy a sostener. ¿Pero y de qué vamos a comer? Suéltalo que yo te voy a sostener. Él no te está diciendo acuéstese a dormir. Él te está diciendo, búscame, hablemos y te muestro cómo te voy a sostener. Porque un hijo de Dios no es esclavo de nadie. Un hijo de Dios no es ¿qué? Esclavo de nadie. Ni esclavo de bancos, ni esclavo de gotagotas, ni esclavo de empresarios, ni de jefes. Un hijo de Dios es libre y es bendito. Y esa fe es la que en algún momento, cuando está todo patas arriba, responsabilidades financieras muchas, es la que lleva a alguien a decir, hasta aquí, Señor. Tú existes, tú eres real y tú prometiste que nunca faltaría la harina y el aceite. Así que me muevo en fe. Jefe, aquí está mi renuncia. Usted no se puede ir, todas las deudas que tiene. Me fui. Si no ejercitas la fe, vas a ser esclavo de este mundo siempre.
Yo no estoy hablando de emprendimiento, yo no estoy hablando de amor al dinero. Yo estoy hablando de una vida digna donde por ganarte el pan diario estás siendo esclavo y te estás enfermando. No tienes tiempo ni para ti, ni para Dios, ni para tu familia. No tienes tiempo para nada. Y como dice Eclesiastés, ni siquiera puedes disfrutar el fruto de tu trabajo. Esta mañana leíamos el capítulo 5 de Eclesiastés. Qué precioso. De oiga, coma, beba, goce del fruto de su trabajo. Yo pregunto, ¿usted disfruta el fruto de su trabajo? La recreación es importantísima. Si usted trabaja y no tiene recreación familiar, usted es esclavo. Digo, pero es que no hay plata. Plata sí hay, lo que no hay es fe. Y la fe no es de que vengan millones. La fe es la que con un salario mínimo aprendes a manejar el dinero como se debe manejar. Porque sin fe, 20 salarios mínimos nunca te van a alcanzar. Eso es fe. Fe no es de que venga, no. Entonces, la primera utilidad es que me enseña a agradar a Dios. Segundo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, la fe es la que me enseña a ¿qué? A creer en Dios. Haga el ejercicio usted, a ver. Tomo un aire, me quedo callado y ¿cómo será que Dios te enseña a creer en Él? ¿Qué es lo contrario a la fe? La duda. Entonces, si Él necesita que usted crea en Él, ¿qué le permite Él a usted? Duda. ¿Cómo? Con lo que ve. ¿Y por qué, Señor? Porque te estoy enseñando a creer. ¿Pero por qué? Te estoy enseñando a creer. Pero así no. No le digas al médico cómo es que tiene que sanarte. Doctor, buenas, vengo donde usted, tengo un dolor aquí, creo que es apendicitis, hágame el favor, mándeme ya para el anestesiólogo, prepárese y me opera el miércoles. Sí, un momento, oiga, esa es la fe de muchos. Yo veré, Señor, ¿no? Entonces que mi marido ya cambie, que lo asciendan, que saquen a ese jefe malo, que coloquen a mi marido y entonces que gane 10 veces y en marzo vamos para Miami y para Europa en junio. Y ese año ni a Bogotá pudo ir. Aló. Ey, iglesia, mira. La fe es la que me enseña a creer en Dios. Pero la fe también es la que me enseña que hay un ¿qué? Un galardón. Ve, yo pregunto, en medio de lo que estás viviendo ahorita, ¿la fe que hay en ti te muestra un premio? ¡Ey! Te lo voy a mostrar. ¿Cuál es nuestro galardón? Que va más allá de lo que deseamos. Aleluya, míralo, ¿sí? La fe, voy a recordarle, es la que me enseña a agradar a Dios. Me enseña a creer en Dios y me confirma que hay un galardón para quien la ejercita. El galardón no es para todo el que dice, yo creo, no, el que ejercita la fe. Ve alguien aquí, ve. ¿Y cómo se ejercitará la fe? Venciendo la duda, la tentación, el pecado, el problema, la realidad. Para muchos será un área específica. Para otros ni siquiera es con ellos, es con los que le rodean. Para otros no es con los que le rodean, es con ellos. Para unos es el área financiera, para otros el área emocional, para otros el pasado, para otros la insatisfacción, para otros una debilidad, un hábito, una conducta. Y Dios te dice, no te quito nada hasta que creas que ya te lo quité. Aló. No hago nada hasta que creas que ya lo hice.
Ok, entonces esa persona que está en la inmunda al lado de nosotros, ¿qué es lo que necesita? ¿Nuestra cantaleta? ¿Nuestros buenos consejos? ¿Nuestras opiniones? No, hecho está. Hecho está. Hecho está. Pero no solo aquí, ¿no? Sino cuando lo enfrentas. La esposa que le puede decir al marido, Dios ya te cambió. Pero está peor. O el esposo que le dice a la esposa, Dios ya te cambió. Pero no, está peor. Esa es la fe. El milagro nace adentro. Dice Hebreos, porque lo que se ve fue hecho. Ok, para que veas algo, primero tienes que creerlo sin verlo. Si te das cuenta el puente tan importante que hay ahí. Y te voy a decir algo, cuidado con esto. Esto no es pujando. No, esto es oyendo palabra, sin ningún esfuerzo. Pero no ha cambiado nada y esto empeoró. Otro capítulo más de memoria. Uy, empeoró más. 2 capítulos más de memoria. Se revolcó todo. 5 capítulos más de memoria. Es cuando dice el Señor, oh. Yo pregunto, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ¿a quién fue a quien le dijo, en nadie he hallado tanta fe? A ningún judío. Fue a un romano, el centurión Janet. Dijo, en ningún judío he encontrado tanta fe. Y mi sargento mayor, ¿cuál fue la acción del centurión? ¿Qué dijo? Tenía el qué, a punto de morir el hijo. Y entonces los discípulos dijeron, ese hombre es buena gente, nos ayuda. ¿Y qué dijo Jesús? Haga de cuenta que vivía en Bojacá y estaban en Faca. Y Jesús dijo, vamos para Bojacá a sanar al muchacho. Y el centurión se habló y le dijo, oh. Póngale cuidado lo que es la fe. Dijo, yo soy militar. Y yo le digo a mis soldados, hagan, y ellos hacen. Señor, tú ni siquiera tienes que ir. Di la palabra y mi hijo será sano. Y dijo Jesús, Dios, yo nunca había conocido a alguien con tanta fe. Él dijo, esa es la fe, autoridad divina en la duda humana. Di la palabra. ¿Y cuál es la fe de muchos? Señor, dame una señal. Dame una señal. Muéstrate. Aparécete. Háblame en sueños. Y dice el Señor, y la palabra que te di, que soy yo, ¿dónde queda? Te di mi palabra, ¿dónde queda? ¿Por qué quieres verme? ¿Por qué quieres señales? ¿Qué quieres ver? Si tú no necesitas ver, tú necesitas creer. Di la palabra, le dijo el centurión romano. Di la palabra. Háblala. Ah, no te resultó. Entonces tu fe todavía es débil. Entras a un gimnasio y no puedes ni con 10 kilos. Renuncio, me retiro del gimnasio. No, consiga un entrenador privado y dígale que le enseñe. ¿Cuál es nuestro entrenador? El Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñame. ¿Y qué le va a decir? Ejercicio espiritual todos los días. Aeróbicos espirituales todos los días. Hoy me vas a levantar unos 5 capítulos del antiguo. Vamos, dale. Unos 5 del nuevo, dale. Ya. Sigue dándole. Yo pregunto, si alguien que ya entra al gimnasio obeso, ¿sí? Y con necesidad de fortalecerse,
Si persevera hasta el fin, ¿logra salud física? Sí, lo mismo es la fe. Se la voy a soltar de frente, porque es el ministerio que Dios me dio. Aunque estés caído, no dejes de ejercitar la fe. Dígale al otro, aunque estés caído, no deje de ejercitar la fe. Es más, el único momento donde se ejercita la fe es cuando estamos, ¿qué? Caídos, mi hermano. Oye, levantado, ¿qué hace usted? Gloria a Dios. Qué privilegio la crisis que Dios nos permitió. Qué privilegio. Alguien dirá, ¿tantos años? ¿Tan grande es lo que Dios te dio? Si tu fe es pequeña, alcanza para tus 90, 100 años de vida, 80, 85. Si tu fe es real, ya tocó 10 generaciones adelante. Es que yo no veo nada, pues pueda que te vayas sin ver nada. Ya no quiero ver nada, pero un día una de mis descendencias dirá, gracias por ese abuelo. Gracias por ese abuela, por esa abuela. Aló. Es creer. Es creer. Un día lo dirá la descendencia. No es lo que estás viendo ahorita, es lo que creíste dentro de ti. Y eso no te lo quita nadie. Pero debemos, ¿qué? Ejercitarla, ejercitarla, ejercitarla. Entonces, la fe es la que me enseña a agradar a Dios, es la que me enseña a creer en Dios y es la que me muestra el galardón, el premio. Y está en Efesios 2:8, Dianita. Efesios 2:8, míralo. Porque por gracia sois, ¿por medio de qué? Sin fe no hay salvación. ¿Tú sabes por qué una persona condena tanto a los demás? Porque su fe todavía no ha aceptado la salvación de él. ¿Tú qué harías que un ser querido tuyo llegara y te dijese así en la cara, quiero confesarte algo, quiero ser sincero contigo? Sí, que yo no creo en Dios. Así, de frente. Hay muchas maneras de decir no creo en Dios, ¿no? Que alguien te diga, quiero que sepas un secreto mío, soy ladrón de profesión. Ahí está diciendo, no creo en Dios. Soy esto, soy lo otro, ahí está diciendo, no creo en Dios. ¿Ok? ¿Qué hace una persona que no tiene fe y no ha sido salvo? Te vas de la casa, fuera de aquí, esta casa es casa de Dios. Ok, no me importa lo que digas, no me importa lo que vea. Yo creo. Yo he creído. Aló. Entonces no es tu disciplina, no es tu rejo, no son tus normas, es tu fe. Ahora, ¿qué es lo que vamos a avanzar este año? Si esa fe, por ser ejercitada y madurada, va acompañada de ¿qué? De hechos, de testimonio. Ok, ese testimonio es entre tú y Dios. O sea, la frasecita es, yo le di ejemplo, eso no sirve de nada. Si dio ejemplo no tiene que decirlo. Si en verdad se está dando ejemplo, usted no tiene que decirlo. Si es que es ejemplo real. El que da testimonio no tiene que decir, yo doy testimonio. El que es humilde no sabe que es humilde. Él no lo sabe, es algo natural. ¿Sí? Entonces, la fe nos garantiza y nos afirma en el galardón de Dios, que es la salvación. ¿Y es un qué? Un regalo. La salvación, nadie pudo hacer nada para ser salvo, es un regalo. Necesitamos mucha palabra para que dejes de condenarte tanto, dejes de darte tanto palo. Cuando uno le da mucho palo a los demás es porque uno se da mucho palo a sí mismo. Condenación. Como dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en la fe. Punto. Ahí se la resumí. El que tiene fe no se condena. It's okay, caí. Ok, ya la embarré, me paro y sigo. El perfeccionista dice, no, no tenías derecho a caer, no tenías derecho a voltear, no tenías derecho a mirarlo. Hey, si Dios le permite una vida perfecta, pues vívala. Pero no le joda la vida a los demás, que cada sendero es personal. No le quieras imponer tu fe al otro. ¿Aló? Es que usted debe creer así, usted debe eso. No. Tu fe es tu fe y viene de una relación personal con Dios. Y la fe del otro es una fe personal del otro con Dios. Por eso lo primero que uno debe invitar a la otra persona es a meterse con la palabra. El mejor regalo que usted le puede dar a alguien, ¿qué es? ¿Una Biblia? ¿Cuál es el mejor regalo que usted puede dar en cualquier momento? ¿Una Biblia? ¿Sí? ¿Una Biblia? ¿Y qué es el otro galardón que da la fe? Habacuc 2:4, y lo encontramos también en Gálatas, pero retomé solo Habacuc 2:4. Léalo, 1, 2, 3. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿qué trae la fe? Vida. ¿Qué trae la fe? Ok, escuche. ¿Usted se imagina a Pablo allá en el calabozo? ¡Qué vida tan miserable la mía! Yo hubiera preferido estar en el judaísmo que en este cristianismo. Yo aquí preso. Debería estar dando conferencias con los fariseos, saduceos. Pablo dijo en el calabozo, tengo vida y vida en abundancia. Entonces, usted que se la pasa diciendo, qué miserableza de vida. No, yo le diría, qué miserableza de fe. Vida tenés, lo que no tenés es fe. Porque tu insatisfacción y tu inconformismo te ha llevado a unos estándares que muy posiblemente nunca los alcance, porque usted no está diseñado para eso. Y eso no lo hace ni mediocre ni menos que nadie. El problema es cuando usted quiere ser o tener o hacer lo que Dios le dio al otro. No, pregúntele a Dios qué es lo suyo y gócese con lo que hace. Principios que vimos hace 8 días. ¿Para qué? Para triunfar en la vida. Gócese con lo que hace. Presentémosle este año al Señor, este 2025. No es un año nuevo, es una manera nueva de enfrentar un año. El año no es el que va a ser nuevo, es usted el que hace un año totalmente nuevo. ¿Cómo? Pues interpretando las cosas de otra manera, viendo la realidad desde la perspectiva de la fe. Diga conmigo, esto que vivo es gran bendición. Dígalo. Sea lo que sea, dígalo. Empieza a ejercitar su fe. Diga, este problema, esa enfermedad, esta crisis es una bendición. Si no, entonces Dios no existe. Si no, Dios no existe. Y Dios sí existe. Por eso Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ok, utilidad principal de la fe, agradar a Dios, me enseña a creer en Dios y recibo el galardón de la salvación y la vida. Y termino dándole a usted la manifestación de la fe, que es el texto base. Hebreos 11, 33, 34. Aquí está. ¿Cómo se manifiesta la fe? La fe es la que me lleva a conquistar reinos. ¿Y cuál es el primer reino que debo conquistar? El mío. Ok, está bien, pero no puedo quedarme ahí. ¿Qué va a conquistar este año? Les estoy dando una palabra para proyecto de vida.
Les estoy dando palabra para Proyecto de Vida. ¿Qué va a conquistar este año? Bueno, por lo menos conquístese a sí misma. Estás buscando que alguien se enamore de ti si tú no te has enamorado de ti misma, de ti mismo. Estás buscando que otro te ame si tú no te amas a ti mismo. Ese es el primer reino que hay que conquistar. Así ya tengas nietos. Conquístate, enamórate, ámate. ¡Ey! Ya es hora. La fe es la que me lleva a conquistar reinos. La fe es la que manifiesta la justicia. Mírame acá. ¿Tú sabes qué es la justicia de Dios? Todo lo bueno de Dios manifestado aquí en la tierra. Cuando tú le dices a Dios, venga tu justicia, le estás diciendo, venga lo bueno que es tuyo. Lo que sucede es que nosotros llamamos bueno a lo malo. Entonces Dios dice, ¿quieres lo bueno mío? Sí, déjame quitarte primero esto. No. Déjame sacarte de aquí. No. Entonces, para él dar algo, quita algo. Saca de aquí aquello que no debe estar ahí. Y lo hace por medio de la fe. Perdón. La fe es la que me enseña a qué. ¿Alcanzar qué? ¿Alcanzar qué? Ok. ¿Cuántas abuelas aquí están ejercitando la fe por las promesas de los nietos? No le imponga nada. Es que usted tiene que ser médico, no. Señor, tu promesa se cumple en este varón, en esta varona, en este hijo, en esta hija. Así en este momento usted esté viendo ¿qué? Todo lo contrario. Todo. Es más, si usted en este momento no está viendo todo lo contrario, prepárese para verlo, porque ese es el salón de clases de la fe. Qué lindo, ¿eh? Ese es el salón de clases de la fe. Porque ¿qué saco yo con creer con todo acomodado? Entonces el Señor viene y te desacomoda todo y se queda mirándote a ver qué va a pensar. Algunos le puede decir, ya no chille más, crea. Ya no chille más, crea. Pues si con llorar se solucionaran las cosas, imagínense, seríamos unos chillones todos. No es con la Biblia en ningún lado dice, para el que llora todo es posible. No, la Biblia no dice para el que llora todo es posible. La Biblia dice para el que cree todo es posible, aunque no chille. Qué diferencia tan grande, ¿eh? Entonces dése cuenta quién está gobernando su ser interior. Un chilletas, pataletas, que no le gusta creer. Yo no estoy diciendo que los que tenemos fe no chillamos. Claro que chillamos, pero ya somos conscientes. Estas lágrimas no sé de dónde bendito vengan, pero ya las superaré. Punto, chille, pero sea consciente. Porque es que las lágrimas psicológicamente es un episodio de catarsis, que en el momento produce como, pero no soluciona nada, hermano. Eso es como una enmarihuanada espiritual ahí un rato. Y ya, y otra vez. No, Señor, enséñame a creer, enséñame. Bueno, no le diga eso al Señor, no le diga que le enseñe a creer. Métase con la palabra, porque si usted le dice a Dios, enséñame a creer, pues te va a mandar más cositas de las que ya tienes. Así que mejor dígale, inclíname a venir a tu palabra. Inclíname a venir a tu palabra. ¿Cuál es la oración? Señor, ayúdame, yo quiero meterme con tu palabra. Y entonces Él le va a mandar una cantidad de cositas también. Afanes, le llega gente que no esperaba, preocupaciones, esto y todo. Me dijo, ¿no me dijiste que querías palabras? Sí, pero no me queda tiempo. Entonces, de eso se trata. Que me des el primer lugar antes de lo urgente.
haz lo importante. Dice que una persona, la fe, produce taparle la boca a los leones. Yo pregunto, ¿usted cómo le tapa la boca al león que duerme a su lado? Con fe. ¿Cómo le tapa la boca al león que vive en su casa, que está en su empresa? ¿Cómo le tapa la boca a ese león? Con fe. ¿Fe qué es? Palabra. Y si no la conoce, ¿cómo se vence el mal? ¿Cómo se vence el mal? No hay otra. Ahí le tapó la boca a ese león. Para pelear se necesitan. Y no diga, pero hasta que él no cambie, hasta que ella no cambie. No te lo va a cambiar hasta que cierres la boquita. A alguien le está hablando el Señor. No te la va a cambiar hasta que cierres la boquita. Ah, no, pues si no cambia, pues no cambio. Pues destrúyanse, fieras. ¿Quién manda a quién? ¿Quién puede más? ¿Por qué se da esto? ¿Sí? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da esto? Porque una persona pasa más tiempo con su trabajo, con su realidad, con sus problemas, que con la palabra. Pastor, ¿y yo por qué no puedo quedarme callada ni callado? Porque hay muy poca palabra dentro de ti. Si nosotros fuésemos conscientes de la palabra, los problemas de pronto no cambien. Pero el poder que adquirimos es muy grande. Conquistaríamos, devuélvete, reinos. Aprenderíamos a ser más justos y vendría justicia a nosotros. Promesas se cumplen, le taparíamos boca a los leones. Es que un león no es solo una persona. Un león es un trancón de 6 horas. 34. ¿Cómo se manifiesta la fe? ¿Sí? Apaga fuegos impetuosos. ¿Usted sabe lo que es uno metido en un carro 6 horas después de haber manejado todo el día? Y ni un pancito por ahí a la derecha. Esta es tremenda. Evitaron filo de espada. Evitaron filo de espada. Todos vamos a morir un día. Pero hay momentos donde el Señor le dice, bueno, vamos a probar la fe. O con tu fe mantienes a tu ser querido o me lo traigo ya. Ejercite. Ay. Ahí está. Dice, sacaron fuerzas de debilidad. ¡Qué poderoso! ¿Dónde es que salen las fuerzas? Lo dijo Pablo. Porque su poder se manifiesta ¿en dónde? ¿Debilidad qué es? Sigo con el ejemplo de ayer. ¿Qué puede hacer usted con 1000 carros adelante y 3000 atrás? Y la fiscalía levantando un muerto. ¿Qué puede hacer usted? Débil. ¿O puede moverse? No. ¿Qué es que me van a pagar 10 millones y si no llego los pierdo? Los perdió. Ahí usted puede hacer. Eso es debilidad. Que usted ni para adelante ni para atrás. Pero la palabra te dice, tranquilo, quieto. Es necesario esto. Es necesario esto. Entonces las fuerzas no quiere decir que usted soluciona su problema. Las fuerzas es que su problema no lo destruye a usted. Eso es poder. Que esa realidad que estás viviendo no te destruye. Y ese poder fluye cuando proclamas palabra de Dios, cuando hablas palabra de Dios, ¿sí? Y dice que se hicieron fuertes ¿en dónde? En batallas. El 2025 es una batalla que vamos a dar. ¿Y cómo vamos a ser fuertes? Palabra de Dios, ¿sí? Y lo tremendo, y pusieron en fuga ¿qué? Ejércitos extranjeros. Por un lado vendrán 10, pero saldrán corriendo 1000. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de fe. Amén. Colóquese sobre sus pies. Ve, ¿por qué mientras está ahí no se da cuenta cómo está tu fe? A ver, ¿cómo está tu fe? Mira tu problema, mira tu realidad. Hey, mira el 2025 como lo venías viendo.
Hay personas que dicen año nuevo, pero esto va a seguir igual. Ok, vamos a ejercitar la fe. ¿Les parece? Vamos a ejercitar la fe. Lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Póngale cuidado. Cierre sus ojos y empiece a orar la palabra de Dios. Un capítulo que se sepa, el Salmo 23, el Salmo 121. Repite, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Solo eso, a ver, cierra tus ojitos, hijo. Ese salmo completo, ese capítulo completo, dale, palabra, 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 palabra a conciencia. Estás en un trancón en la vida. Llevas 6 años o 10 años o 20 años haciendo fila esperando llegar a, o que llegue ¿quién? Palabra, vamos. Palabra, solo palabra. ¿Por qué no levantas tus manos y le presentas al Señor este año? ¿Qué ves imposible que este año será posible? En el área personal, vamos. Tus debilidades, tus hábitos, tus conductas, tus comportamientos. Sí, necesitas cambiar hábitos alimenticios, implementar un hábito deportivo. Necesitas dejar de hacer o de hablar de cierta manera. Necesitas modificar ciertos comportamientos. Vamos, vamos. ¿Qué es lo que ves como imposible que el Señor te está diciendo? Con tu fe lo lograrás. Así que presenta ese proyecto de vida en el área personal. Presenta ese proyecto de vida en el área personal. Ahora en el área académica, vamos. Esos jóvenes que dicen, no tengo para la universidad, pero yo quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser odontólogo, psicólogo, yo quiero ser administrador, yo quiero hacer un magíster, yo quiero hacer un PhD. Vamos, 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 dile, preséntalo al Señor. En el área académica, ¿qué vas a hacer este año? En el área laboral, ¿qué apuntas en el área laboral? ¿Será que me llaman? ¿Será que me vuelven a contratar? ¿Y por qué no crees más allá de depender de una entidad? Vamos, ¿en qué estás creyendo en tu área laboral? ¿Vas a emprender? ¿Vas a continuar con tu negocio? Estás a punto de cerrarlo y el Señor te dice, no lo hagas, no cierres que yo te voy a respaldar. Yo te estoy respaldando, te dice el Señor. Vamos. A los empresarios el Señor les da nuevos diseños, porque Él es un Dios de diseños, de proyectos. Vamos en eso laboral. Aquellos que tienen proyecciones en alguna área específica, aquellos que ven su matrimonio destruido, ¿por qué no levantas tus manos y ejercitas la fe y abres tu boca y dices, tengo el mejor matrimonio del mundo? Porque Dios está conmigo. Cordón de 3 dobleces no se romperá. Abre tu corazón y dile, Señor, te invito a este matrimonio. Así ya tengas bisnietos. Una vez más dile, fuiste tú quien me uniste, y lo que Dios une no lo separa el hombre. O si estás empezando una relación, o si tu relación se rompió y empezaste algo nuevo, preséntalo delante de Dios. En el área familiar, vamos, en el área familiar, presenta a tus hijos, presenta a tu cónyuge, presenta a tu familiar. En esa área familiar, presenta todos los proyectos de tu familia. Vamos, hazlo. Este es el momento. Un 2025 llenos de la presencia de Dios. Es por fe. Es un año donde la restauración familiar llega a cada hogar. Es la restauración familiar que trae el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. La siguiente área es el área financiera. Aleluya, vamos. Usted que está con deudas hasta donde no más, hasta ahí te llevó la realidad y Dios lo permitió, porque es hora de creer. Levanta tus manos y dile, Señor, este año salgo de deudas. Este año salgo de deudas. Pero vas a creerlo. Vamos, habla la palabra. Voy a trabajar,
voy a dejar de ser compulsivo, voy a dejar de quemar el dinero, voy a dejar de despilfarrarlo en el nombre de Jesús. En mis fuerzas no he podido, en mis fuerzas despilfarré, en mis fuerzas quemé, pero ahora hablo la palabra de Dios y en el nombre de Jesús, el que murió en la cruz, creo que este es un año donde financieramente tú me respaldas, tú me prosperas. No necesito más dinero, necesito aprender a manejar lo que ya me diste. Y si hay una entrada más financiera, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, hable esa palabra en todas las áreas de su proyecto de vida. Y por último, en el área de servicio, en el área ministerial, necesitamos servidores para ir al hospital. Necesitamos servidores para ir a las cárceles. Necesitamos servidores para que los domingos estén allí dando la bienvenida. ¿Por qué no le dices, Señor, inclina mi corazón para servirte? Inclina mi corazón para servirte. Quiero servirte. Entrégale tus emociones, tus sentimientos. Y dígalo, 2025 no será igual. Porque no es el año, es tu presencia en mi vida. Vamos, dígalo. Es tu presencia en mi hogar, en mi matrimonio. Y ahora preséntele aquello que solo usted y Dios saben que debes presentar. Hazlo en el nombre de Jesús. Atrévase a soñar, me dice el Espíritu Santo. Dile a mi iglesia que los impíos alcanzan más cosas porque se atreven a creer más. El hijo del mundo es más astuto que el hijo de Dios. Así que te vas a atrever a creer. No por avaricia, no por ambición. Para este tiempo fuiste creado y fuiste creada. Ese sueño que habías enterrado, resucita en el nombre de Jesús. Tú sí lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Vas a llegar más allá de lo que esperas. Tus hijos, tus nietos lo van a hacer. Vamos, abuela, vamos, papá, mamá, a ejercitar esa fe en el nombre de Jesús. La fe es la que me fortalece en la batalla. La fe es la que me muestra el poder en la habilidad. La fe es la que me libra de la muerte antes de tiempo. La fe es la que apaga fuegos impetuosos. La fe es la que tapa la boca a los leones. La fe es la que me entrega las promesas. La fe es la que hace justicia. La fe es la que conquista reinos. No le tenga miedo a eso que enfrenta allí cuando atraviesa esta puerta. Diga, no más miedos, porque Él no me dio un espíritu de cobardía para estar otra vez en temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Iniciamos este 2025, Señor, con pie firme en Cristo Jesús, y te decimos: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Salimos en bendición. Aleluya. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.